Muy buenas a todos. Hoy quiero enseñaros una web que he encontrado que se llama roadmap.sh y es donde se están fijando muchos programadores y demás para seguir su hoja de ruta para hacer, por ejemplo, en este caso frontend, aunque hay de varios tipos. Está también la ruta de los backend, de los DevOps, etcétera, que iré analizando poco a poco en mi canal, ¿vale? Pero bueno, como es la parte que más me gusta y a la que me dedico actualmente, vamos a ver primero los frontend. Y aquí yo os voy a ir pues resumiendo un poco, desglosando todo esto que hay aquí, qué significa, qué si es realmente necesario, qué no, y un poco pues para que lo tengáis más claro. Para empezar, aquí nos hacen un primer punto, que es Internet. Y es como funciona, que es el protocolo HTTP, los navegadores, etcétera, los DNS. Esto para mí, por ejemplo, los hosting también, esto para mí es algo muy básico y sí que es verdad que como programadores pues deberíais de saberlo por lo menos por tener ese conocimiento. ¿Es importante y es fundamental para tu trabajo? No. Pero esto vais a tardar prácticamente un día en saber cómo funciona todo y ya simplemente por mero usuario de internet, donde pasamos la mayor parte del tiempo, os va a servir. Así que yo lo apuntaría por aquí. Voy a apuntar que eh, conocer internet, por ejemplo, internet, es fundamental, ¿vale? Esto lo voy a poner un poco más grande para que lo veáis. Vale. Y eso lo pongo así. Vale. Conocer internet para mí, pues sí, es un punto básico. Y esto vais a tardar, pues, no sé, un día en aprenderlo. Un día. Vale, el siguiente punto. Aprender lo básico. ¿Qué es lo básico? Pues HTML, CSS y JavaScript por ese orden. Como ya sabéis, tenéis en mi canal de Udemy pues el curso de HTML, que aprenderéis todo lo necesario para dedicaros al desarrollo web. CSS, donde pues aprendéis lo básico para hacer layout, ya sabéis, con Flexbox. CSS Grid no tocamos, pero no es necesario para un nivel de entrada. Y con esto simplemente ya podéis hacer páginas web. Páginas web estáticas, que son con HTML, CSS, páginas web informativas. Es decir, sabiendo cómo funcionan los hosting, cómo funciona HTML, CSS y haciéndolo nosotros, podríamos crear ya nuestra primera página web y desplegarla sin ningún tipo de problema. O sea que en estas tres partes que hemos visto aquí tenéis un potencial grandísimo. De hecho, hay gente que trabaja solamente con esto. HTML, CSS ya son maquetadores profesionales, que no son front-end, por supuesto, pero ya están en el mundo tecnológico y ganando dinero gracias a ello. De aquí yo me quedaría pues con los formularios y validaciones, porque sí que es verdad que lo vais a usar en casi todos los proyectos donde trabajéis, y pues convenciones, mejores prácticas, etcétera. Accesibilidad. Aquí lo ponen como un poco importante, pero para mí va a ir ganando cada vez más importancia. Y sí que es verdad que es un apartado que lo tenemos muy dejado de lado y no cuesta tampoco hacer la web accesible para todos. Y algo básico de SEO, que eso es un mundo aparte, pero gracias a HTML vamos a saber pues cómo controlar un poquito más el tema del SEO y el posicionamiento de los buscadores. Pasamos para mí a la parte fuerte, que es JavaScript. ¿Por qué? Porque sin esto no hay nada. Si tú no sabes JavaScript, no puedes ser frontend, porque no existe ese puesto de trabajo sin saber JavaScript. Podrás ser maquetador web, pero jamás frontend. Entonces, este es el curso que yo estoy preparando ahora, que además de aprender a programar, lo vais a hacer con JavaScript y sabiendo todo lo básico hasta avanzado. ¿Qué quiere decir? Pues sintaxis, todo lo que viene aquí. Aprender a las peticiones API, ES6 y cómo ha cambiado eso el concepto de ES5 que hemos superado un poco. Y hasta aquí, entendiendo lo básico, el manejo del DOM, todo, con JavaScript y aprendiendo a programar, ya soy frontend. No conocéis todavía ningún framework, pero ya con esto podéis dedicaros a ser frontend, a aprender en algún sitio, incluso empezar de becario, lo que queráis, pero ya sabéis lo básico. Entonces, para mí, voy a poner aquí otro apartado que es HTML,
CSS, y eso lo subrayaría y lo pondría en grande, JavaScript, porque es, para mí, el más importante. Vamos a seguir. El uso básico de Git o de un sistema de control de versiones. Esto es algo importantísimo. Esta es la manera en la que guardamos nuestros proyectos, nuestro código, conforme vamos avanzando, vamos realizando trabajo. Y esto es algo fundamental. Yo he conocido sitios donde trabajaban sin control de versiones. Imagina guardando el código en un pendrive, en discos duros. Eso es súper arcaico. De hecho, entraban virus y se perdía parte del trabajo y muy tedioso. Jamás he trabajado así, yo me niego a trabajar así, no se puede. Y aprender esto no te va a llevar más de un par de días o 3 y lo puedes practicar en todos tus proyectos, ya sean proyectos propios, amateur, tu trabajo, en todo sitio. Y conforme aquí, pues hay varios tipos. Está GitHub, que es el más famoso, GitLab, Bitbucket. Yo he trabajado con los tres y me da igual. Podéis elegir cualquiera. Para repos personales, pues sí, GitHub. Bitbucket se utiliza más por el Atlassian en tema de profesional, pero no es irrelevante que tú elijas uno de ellos. Con que elijas uno y lo practiques, al final es lo mismo. Así que yo voy a poner aquí control de versiones. Eso también es importante. Después avanzamos y nos viene aquí que un poco de seguridad en la web. Que sepas que HTTPS, el CORS, etc. Y sí, es algo interesante de saber. No es obligatorio, pero cuanto más conocimiento, por supuesto que mejor. Después tenemos los Package Manager, como NPM o YAR. Puedes usar cualquiera de los dos. Esto es algo que se usa a diario si utilizas Node, si utilizas después ya framework como React, como Angular, como Vue. Así que el conocimiento de estos Package Manager también lo voy a poner aquí. No es estrictamente importante, pero sí que ayuda bastante. Así que voy a poner aquí Package Manager. Después, arquitectura CSS. Para mí esto ya queda totalmente desechado. Sí que es verdad que si sabes un poco de arquitectura de CSS, como BEM, que es manera de nomenclaturas y demás, pues sí te va a ayudar a la hora de maquetar y tal, pero no es estrictamente necesario. Yo este tiempo que se dedica a lo mejor en aprender esto, pues lo dedicaría más en el lado de la derecha, ¿no? En lo que es aprender, pues, SAS, por ejemplo. Que esto es maravilloso y te va a ayudar en crear tu estructura de tus páginas web sin prácticamente esfuerzo. Así que mi recomendación también es SAS. Ahora después voy a poner un poco más el orden, pero yo sí seguiría más o menos este orden hasta ahora, me está gustando. Es más o menos el orden en el que yo lo aprendí también y no está nada mal. Vale, avanzamos un poco y para las build tools, esto realmente no es necesario de primera, Google o npm script para crear los proyectos y ya sacarlo a producción y demás. Sí veo más interesante aprender los linter o formatter, como es Link o Prettier, porque eso lo puedes configurar en tu proyecto con el editor de Visual Studio Code, por ejemplo, y esa misma configuración llevártela a todos los proyectos que tú quieras. Y eso te va a ayudar a que tengas siempre el código ordenado de la manera que tú quieras. Si, por ejemplo, quieres que esté, pues siempre que haya una tabulación, siempre la nomenclatura, que las funciones empiecen en camel case, que tengan una descripción, etcétera. Esto para mí también es importante a la hora de, sobre todo, trabajo en grupo y a la hora de seguir tú una propia metodología de trabajo. Que parece una tontería, pero eso te ayuda mucho el no tener que ocuparte y pensar y perder tiempo en esto y ahora esto dónde iba y esto cómo era. Siempre va a ser lo mismo y tú te vas a dedicar a programar. Así que para mí, Prettier y SLint lo voy a poner también como configuración de tu IDE. Y es algo interesante que no te lleva tiempo. Y si queréis, hacemos un vídeo en el canal también para que lo veáis. Vale, el Module Bundles, Webpack, Rollup o Parcel. Esto actualmente se dedican otras áreas de la programación a esto. No hace falta que sepas tu Webpack ni nada. Te ayuda, por supuestísimo. Pero esto hay bastantes tutoriales, hay bastante ayuda y casi todos los frameworks ya vienen preparados para hacerte esto de forma automatizada. Por supuesto que si lo aprendes mejor, pero yo no lo voy a poner aquí porque me parece algo a aprender
cuando ya sepas todo lo demás. Después vamos a pasar aquí a lo interesante, ¿no? El framework. React, Angular, Vue, cuál me quedo, cuál cojo, etc. Yo he trabajado con los tres. Me quedo con Angular. He trabajado mucho en React, pero Angular para mí es más estructurado. Fin. Recomiendo React, por supuesto. Recomiendo Angular, por supuesto. Recomiendo Vue, por supuesto. Redux, Angular RQ, Angular, Redux para React, NGRX para Angular, Vuex para Vue. Eso es lo que más tiempo os va a llevar a aprender y dominar. Centraros en uno. Bueno, actualmente en España se demanda más Angular en temas laborales, en el extranjero más React. Esto es... da igual. Si sabes un framework, más o menos vas a saber cómo se utilizan los otros y no hay ningún problema. Sabiendo lo básico de JavaScript, sabes lo que hay detrás y te va a hacer fácil asimilarlo. Podéis coger el que queráis, eso sí, aprenderlo, crear varios proyectos con ellos y demás, y decidís por el que os guste más a vosotros. Yo en un futuro quiero traer pues, los cursos de cada framework correspondiente con sus proyectos, etcétera, para que ya ahí vosotros os decidáis. Yo actualmente estoy trabajando en Angular para compañía. Se suele recomendar esto y ya os digo que ningún tipo de problema. Y si tuviera que saltar a React, pues saltaría. No me cierro en ninguno ni soy un evangelizador de ninguno, ¿vale? Modern CSS. Yo esto ahora mismo no lo miraría. Me centraría todo el esfuerzo que puedes hacer sabiendo cómo funcionan los style components, style JSX, etcétera, en aprender bien un framework, ¿vale? Así que yo voy a poner aquí framework. Por supuesto, elegiría antes React o Angular antes que Vue, ¿vale? A elección. Web Component tampoco lo haría de momento. Y nos vamos aquí a los frameworks de CSS. Empezando de derecha a izquierda, como ya sabéis, el curso de Bootstrap que tengo está bastante bien puntuado ahora mismo en Udemy. Y os enseño, pues, lo fundamental y dominar este framework. Que simplemente con HTML, CSS y Bootstrap ya sois maquetadores profesionales y conseguís trabajo. Os va a servir para todo. Y conforme avancéis ese conocimiento que ya tenéis en Bootstrap, lo podéis extender a otros frameworks, etc. Ya vais a ver que después de aprender Bootstrap, Tailwind, Material y etc. De hecho, Reactstrap es el Bootstrap para React. Pues os vais a encontrar similitudes y vais a aprender más fácilmente. Estos son los frameworks para los... Estos son los frameworks de CSS para los frameworks de JavaScript, como React o como Angular, etc. Y tienen JavaScript. Son súper fáciles de aprender y sencillo de dominar, ¿vale? Sí que después de aprender un framework yo dedicaría un tiempecillo. Por ejemplo, si aprendéis React, pues me pondría aquí y aprendería Reactstrap. O si cogéis Angular, pues Material. O Tailwind CSS si os gusta. ¿Vale? Yo lo voy a poner aquí. CSS Framework. Por supuesto, primero Bootstrap. Y segundo, el que queráis. Testing, bastante importante. Empezaría por lo básico, por las librerías que tengan cada framework, como React Testing, Jasmine, etc. Y no me comería mucho yo aquí la cabeza, ¿vale? Voy a ponerlo porque es importante. De hecho, hay muchos programadores frontend que no saben testear y es un salto de calidad y un salto económico para diferenciar a los programadores que saben testear y los que no, ¿vale? Tema de Progressive Web App, yo lo dejaría de lado. No me centraría en esto, a no ser que vuestro proyecto donde vayáis a trabajar sí se centre y necesiten de esto. De momento no, porque esto es algo que aprender a la hora de configurar vuestros proyectos, etcétera. Y tampoco para mí es muy importante. Type Checker, TypeScript, de cabeza. Esto lo voy a poner aquí en grandísimo. Esto da un salto de calidad a JavaScript de manera brutal. Esto ya es programar de verdad. Esto te permite compilar JavaScript con tipado fuerte, como si fuera un lenguaje de programación como tal. Es la gran diferencia.
Si tú sabes TypeScript, configuras un buen proyecto con Prettier, SLint, etcétera, en tu framework de elección, pues ya lo tenéis todo prácticamente hecho. Después vamos a ir terminando ya con el server-side rendering. Es algo más para lo que seguir aprendiendo. Sí que lo aprendería antes que una Progressive Web App. Es fácil. Y podéis elegir, pues ya, si usáis Next.js con React, si usáis Universal con Angular o Nux con Vue, ¿vale? Ya dependiendo de lo que queráis. Pero sí es importante el server-side rendering y cómo funciona, ¿vale? GraphQL es algo que personalmente me gusta bastante, pero actualmente yo no dedicaría a aprender esto porque hay mucho trabajo en APIs antiguas, etcétera, y no merece la pena dedicar esfuerzo ahora mismo a GraphQL. De aquí a poco tiempo, posiblemente sí, pero para ser frontend no necesitáis saber GraphQL, ¿vale? Static Site Generator, pues sí, con el Server Side Rendering se complementa aquí, ¿vale? Así que SSR ya engloba también Static Site Generator. Mobile Application, aquí recomienda React Native, pero bueno, si utilizas Angular, pues Native Script. ¿Es necesario para ser un frontend? No. ¿Es recomendable? Sí. Esto es más dedicado para aquellos que realizan aplicaciones móviles, ¿vale? Ya si te gusta ese mercado, te gusta más ese tipo de trabajo, pues puedes optar a esto. No es necesario, pero es algo bastante guay de aprender. Yo lo voy a dejar aquí como opcional. Si te gusta, adelante. Mobile Apps. Y por último, pues ya las aplicaciones de escritorio, ¿no? Con Electron, sin ningún tipo de duda. ¿Es fundamental para ese frontend? De nuevo, no. La gran mayoría de aplicaciones están en la web. Así que no es necesario. Es opcional también. Que actualmente yo no lo veo prácticamente nada demandado. Aprendería ante un mobile app, ¿vale? Antes que un desktop application. Pero es a vuestra elección, es algo bonito de aprender. Así que nada, todo esto aquí, pues como veis lo hemos resumido bastante. Conocer internet, que eso prácticamente os va a llevar un día de curiosidad por internet, vais buscando, etcétera. Y es bastante bonito de aprender, cómo funciona, etcétera. Lo básico, HTML, CSS y JavaScript, el más importante. Control de versiones para guardar vuestros proyectos, etcétera. Package Manager, cuando ya empecemos con YAR o NPM, etcétera, a la hora de crear nuestros proyectos en los frameworks. SAS, para dar un saltito de calidad a nuestro CSS. Ya utilizaremos un preprocesador, que es SAS. Prettier y SLint, para configurar nuestro IDE y no perder tiempo. Y que todo nuestro equipo trabaje bajo las mismas nomenclaturas, etcétera. Framework de JavaScript. Aquí hay batallas en internet de todos los colores, así que podéis elegir al final, probad vosotros. Si estáis en un trabajo que es React, no elijáis porque usa React o Angular, probad los dos, que ya veréis que os van a gustar igualmente. Framework de CSS, como siempre, Bootstrap. Tenéis el curso también en Udemy. Primera lección Bootstrap y segundo ya lo que vosotros queráis, dependiendo también del framework que hayáis cogido aquí o de lo que estáis trabajando, ¿vale? Herramientas de testing. TypeScript, súper importante para mí, junto con JavaScript. Cuando ya aprendáis todo, hayáis creado varios proyectos con JavaScript, paséis a aprender TypeScript, vais a sentir realmente el potencial que tiene y vais a empezar a programar de verdad. Server-side rendering, no es obligatorio, también podría haberlo puesto opcional, pero me parece más interesante antes de pasar a mobile app o desktop. Y de aquí, pues ya lo que preferáis, como si queréis las dos, no hay ningún problema. Sí que es verdad que mobile app tiene más salida laboral y desktop, pues de momento no, pero quién sabe. Esto es algo que tampoco va a llevar mucho tiempo aprender una vez que ya sepáis todo esto. Así que nada, espero que tengáis un poco más claro. Aquí está la web, ¿vale? Que es roadmap.sh y podéis echarle un vistacillo y comentarme si estáis de acuerdo, si no, si habéis conseguido algo de trabajo, si todavía estáis en camino, etcétera. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.